tertulia, en esta charla, siempre también a usted motivándole, incentivándole para que le diga no al licor, no a las drogas, no al cigarrillo, no a la violencia, no al rencor, a la amargura, no al odio, sino más bien, sí, al amor, sí, a tratar de ser solidarios, y es lo que vamos bueno, de alguna forma, de alguna manera, estamos poniendo nuestro granito de arena como país en nuestras necesidades, en nuestros inconvenientes, en nuestros problemas, Juan Manuel. Entonces queremos precisamente hablar, hay una crisis, es una realidad. Nos ha dicho Juan Manuel que hay venezolanos que han salido caminando, han salido huyendo, escapando de la terrible situación de un infierno que viven en su país. Entonces, caminando, a mí me espantó. Yo no creo que eso haya pasado hace cuántos años, no sé si en la época de Hitler, no sé, en la época de mucho más antes, pero que tenaz. Ahora nosotros como ecuatorianos, si hay una realidad que no es hipérbole, que no es exageración de la realidad, ¿cómo podríamos nosotros, los sudamericanos en particular, ¿no es cierto? Y también los ecuatorianos más bien en particular, ¿cómo podríamos seguir ayudando y seguir mejorando en esa ayuda? ¿Cómo le ves? ¿Cuál es tu opinión? Gustavo, permíteme hacer una parte, antes de entrar en ese tema que es importante, que mucho nos ha ayudado. Pero fíjate lo siguiente, tú lees en la prensa y dice éxodos venezolanos. Lees por otro lado y le da un tratamiento medio académico, ¿no? Medio místico, diáspora venezolana. Muy pocos tocan el término desplazado o refugiado. Y es importante darle... ¿Y hay diferencias? Claro, es importante hacer la diferencia. Un éxodo tiene una connotación, una interpretación más mística. Es salir, era cuando Moisés sacó al pueblo judío, lo sacó de Egipto, después de haber sido liberado de una esclavitud por extranjeros. Previo, claro. Que el éxodo viene de cuando Nabucodonosor, cuando hubo la hambruna, que José llevó a su padre y llegó, bueno, sabemos la historia. Entonces, el éxodo es una liberación y la búsqueda de la tierra prometida. Es muy bonito, es muy romántico. De un dolor, de un sufrimiento a una esperanza. Ahí voy, correcto, exacto. Y a una tierra prometida. Ese es el éxodo, sucintamente. La diáspora fue cuando Nabucodonosor invade a Israel y destruye el templo, el primer templo de Jehová, y se van. Y se los llevan. Pero a la fuerza. Y los esclavizan. Claro. Ok, después los judíos retornan a Israel. Y viene una segunda diáspora, que es cuando el general Tito, que luego se convierte en emperador del Sacro Imperio Romano, invade a los judíos, los vence y destruye por segunda vez el templo. Entonces fíjate que esto tiene una connotación más religiosa, más espiritual, ¿no? Y lo más trágico es que las diásporas han sido producto de ataques extranjeros. Lo más doloroso es que el venezolano no se está yendo por ningún ataque de extranjero, sino se está yendo los titulares de por los propios venezolanos. Entonces hay un desplazamiento forzado. Entonces no es igual que tú planifiques la ida de tu país, que tú te veas forzado a salir de tu país. O sea, son cosas completamente distintas. Entonces, por eso es que quería hacer la salvedad. Venezuela tiene desplazado, producto de la guerra, producto de la crisis política, producto de la persecución. Esos son los titulares que deberían estar. Exacto, desplazados. Y el refugiado tiene una connotación de tipo legal que da las Naciones Unidas a través de ACNUR, a través de la Asociación Internacional de Migrantes, que tiene un valor distinto. Los países los acogen, le facilitan la parte documental, la permanencia, la temporalidad. Conseguir un pasaporte en Venezuela puede costar un año, si es que te llega. O sea que no es fácil que el venezolano salga por la vía legal estrictamente a buscar otros derroteros cuando ni siquiera el Estado venezolano, ni siquiera el Estado, el gobierno venezolano le garantiza su documentación. Que es un delito suprimirte incluso la documentación porque tú, está proscrito ser apátrida. Tú no puedes ser apátrida cuando naciste en un suelo. En algún lugar tienen que acogerte. Entonces, la parte positiva, bueno, el pueblo colombiano, el gobierno colombiano ha acogido muy bien al venezolano. Y esto forma parte de algo histórico. Venezuela durante la década de los 80, a mediados de la década de los 80, Venezuela recibió 5 millones de venezolanos, de colombianos, 5 millones. De alguna forma nos integramos. Y le doy gracias a Dios Todopoderoso y al pueblo colombiano que ha acogido a los venezolanos con mucha gratitud, así como este pueblo hermano ecuatoriano también. Ahora, muchos se preguntan por qué el venezolano se concentra nada más en América del Sur, y es interesante esto. Panamá tiene un muro de contención migratorio hacia el venezolano. Venezuela encabezaba la lista de los primeros países en el mundo de poder el venezolano viajar sin visa.
Ahora Panamá pide a Venezuela una visa. Cuando le pide al venezolano una visa, y el principio de América Central es Panamá. Entonces, al cerrarte ese conducto, al ponerte freno, pedirte la visa, el venezolano, que el que está saliendo es pobre, no es rico, quizás con muchos conocimientos, mucha experiencia, mucha esperanza, pero se contiene en Panamá. Entonces, lo ve obligatoriamente las circunstancias y la legalidad a desplazarse hacia América del Sur. Entonces, pudiesen los venezolanos dispersarse hacia América Central o hacia el norte, incluyendo México, pero no se lo permite el Estado panameño, y por eso es que la contención obliga al venezolano a buscar hacia el sur. Mira, es muy triste, sí, es muy triste la situación en Venezuela, en verdad lo digo desde el alma. Y hay una crisis a nivel de salud, hay una crisis a nivel de educación. Fíjate tú esto tan importante. 1 de cada 10 venezolanos se están yendo del país. Pero ¿qué es lo que está saliendo de Venezuela? La gente profesional, la gente que le costó al Estado venezolano 10, 20 años de formación. Un médico aproximadamente requiere 18 años de formación. Entonces, más de 15.000 médicos especialistas se han ido de Venezuela. Pero lo más trágico es que va a ocurrir o se está generando una crisis transgeneracional. Porque ¿quiénes están en Venezuela? Gente de nuestra edad, que son los abuelos, o gente muy jovencito, que son los niños que no son manos productivas. Los padres se van a producir otras partes del mundo, a buscar qué hacer, al menos sostener a su familia. Entonces en Venezuela hay 2 grandes generaciones: los viejos, los que están enfermos, los que están desvalidos, los que no tienen mucho que aportar, solo su experiencia, y los muy jóvenes que viven de los abuelos. Entonces, ese intermedio, esa generación importante, que es la generación joven, la generación de relevo, está en el exterior. Mira, me comentaba una amiga que ella sabe que en muchas partes del mundo, muchas partes de América del Sur, no hay empleo y que legalmente no puede trabajar, pero hay comida. Cuando un ser humano se desplaza de su país por comida, sin proyecto de vida, es una muerte lenta. Yo tuve un profesor llamado Alirio Abreu Burelli, que fue el vicepresidente de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, fue mi profesor en la Universidad Monte Ávila en Caracas. Y él me dijo que cuando se trunca un proyecto de vida de un ser humano, es una violación a sus derechos humanos. Entonces, cuando un hombre tiene un proyecto de vida y el Estado o un gobierno no se lo permite desarrollar, es una violación de los derechos humanos. Eso es lo que está pasando en Venezuela, entre tantos detalles, Gustavo, mucha tristeza, los hijos llorando. Esto va a ocasionar también, desde el punto de vista psicológico, suicidios, porque a la juventud, no verse protegida por sus padres, al sentir el desarraigo de sus padres, van a tener conflictos internos. Esto, así como sucedió en Ecuador en los años 80, que repuntó el índice o la tasa de suicidio producto de la ausencia de sus padres. Entonces, cuando te obligan, pero cuando más doloroso es cuando te obligan tus connacionales. En Venezuela, como América del Sur, pero más marcado en Venezuela, hay mucha desigualdad. En Venezuela había ricos, clase media, pobres, muy pobres. Hoy en día no. Hoy en Venezuela hay muy, pero muy ricos y muy, pero muy pobres. Ya esa clase intermedia no existe. No existe. Y eso es fatal. Y eso es fatal. Entonces, lo peor que ha pasado en Venezuela es negar el gobierno la crisis humanitaria. ¿Por qué? Porque si el gobierno reconociera y en mea culpa aceptara de que hay una crisis en Venezuela, recibiéramos ayuda internacional, los venezolanos no saldrían por falta de medicina, no saldrían por falta de comida, no saldrían por asistencia. Y hay un problema grave, que fue una fórmula, una nomenclatura del castrismo. Permitir que la delincuencia se tomara el país. Venezuela está tomado literalmente por la delincuencia. Entonces hay razones para salir de Venezuela: la delincuencia, el hambre, la falta de asistencia, la falta de legalidad. ¿Llega ya a concebirse como un Estado fallido? Bueno, el concepto legal de un Estado fallido es cuando un gobierno central o un gobierno no tiene control. Venezuela no hay un Estado fallido, hay una división del Estado. El Estado está repartido entre varios, no manda uno solo, manda un grupo.
una suerte de élite lo que manda en Venezuela. Qué dramático. Bueno, espero que no me tengas que invitar de nuevo porque el Estado, el gobierno venezolano tome represalia contra mí, ¿no? Espero que al menos tengan la decencia y el cuidado y el decoro de que estoy hablando y estoy diciendo sí, solo sí, la verdad, desde un país extranjero, cuidando, sin insultar, sin ofender a nadie, solo con la verdad. Bolívar decía, con la verdad ni temo ni hiero. O sea, es la verdad, absolutamente la verdad, y está. Mira, Juan Manuel, somos testigos, es que no podemos tapar el sol, como se dice comúnmente, con el dedo. Basta salir nosotros a la calle, aquí los ecuatorianos, para ver en cada esquina, en cada sitio, cada 20 metros, 10 metros, una persona que está tratando de ganarse la vida, tratando de sobrevivir, subiéndose a los buses permanentemente. Basta ir a los terminales de cada ciudad, entonces ver allí cómo están hacinados prácticamente, niños, ancianos, personas realmente intentando con los ojos desorbitados. Entonces es una verdadera tragedia y uno, bueno, dice, tampoco está una posibilidad de venga, por lo menos tome este dólar. Bueno, yo sé que hay personas que sí tienen esas posibilidades, pero no somos de fierro, pues no somos piedras, nos parte el alma. Y el Ecuador se ha portado muy bien con nosotros y en verdad le quiero dar gracias al pueblo ecuatoriano, pero también quiero dirigirme a ese pueblo común, a ese pueblo llano, a ese pueblo hermano, a ese pueblo que peleó aquí en Pichincha, junto con venezolanos, junto con colombianos, junto con panamericanos. Cuando usted ve a un venezolano, no todos somos buenos, no todos son perfectos, no todos son honestos, pero el grueso, la mayoría del venezolano que usted ve por ahí, por las calles, con ropa raleada, con ropa derruida, quemado, no lo prejuzgue, primero acérquesele y trate de ver su historia de vida. Son historias tristes, dejaron a su familia, en las noches lloran, se sienten solos, no tienen comida. En Venezuela se rotan las comidas porque el niño le tocó comer hoy lunes, entonces tiene que comer el día martes para que su otro hermanito en la noche cene. O sea, el pueblo venezolano, el 70% del venezolano no tiene las 3 comidas. Y lo más doloroso, que un país bendecido por Dios, un país que tiene oro, que tiene diamantes, que tiene riquezas naturales, y no lo digo por vanagloria ni pedantería, lo digo para ser agradecido. Para ver, sí, y ver el contraste que hay. ¿Cómo es posible que un país que tenga tanta riqueza, un país que la gente se muere literalmente de hambre, se muere la gente? La gente ya no va a los colegios, ya la gente no va a la universidad, ya la gente no quiere salir, hay una desesperanza aprendida, inoculada, para que la gente no se sienta motivada. ¿Y qué es lo que se está haciendo? Se está sacando muchos venezolanos, literalmente se están forzando a salir los venezolanos, y esto ha ocasionado de que haya menos resistencia y menos protesta, y por eso es que la gente no ve protesta en la calle. Hay un término en latín que usaba el rey David, o al menos se lo atribuyen, dice abisum invocat, el abismo llama al abismo. Nadie se escapa de la mano, del dedo todopoderoso de Dios. O sea, en algún momento estas crueldades, estas arrogancias de parte de quien gobierna mi país, tiene que llegarle su día. Porque no se justifica que niños mueran de hambre, no se justifica que madres tengan que dejar a sus hijos, que tengan que dejar a sus seres queridos. Yo todavía hablo con mi mamá y llora por teléfono. Mira, y es fuerte. Hay un principio bíblico que dice, todo lo que el hombre siembra, Dios no puede ser burlado desde el contexto, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Y en algún momento, como tú dices, te puedo percibir el sentimiento, el drama que viven tus compatriotas. Y también nosotros, como te insisto, no somos de piedra, no somos de palo, no somos de fierro, lo sentimos, Juan Manuel. Pero antes de olvidarme, había un momento que estaban comenzando a conversar, a charlar, el diálogo como una herramienta de tratar de salir de ese abismo, de ese infierno. ¿Qué pasó? ¿No le ves como alguna posibilidad, como una alternativa a mediano plazo o a largo plazo? Bueno, lo que pasa es que el derecho internacional es un derecho como muy sutil o muy endulcorado, ¿no? Porque el derecho internacional o el derecho de injerencia viene de los ingleses que buscaban en el mercadeo, entonces son muy sutiles al tratar. En Venezuela hay que seguir presionando al gobierno, hay que invocar las condiciones democráticas, los pueblos, los estados tienen que ser veedores, que se cumplan la democracia. La democracia no solo el libre ejercicio del voto, sino el cumplimiento de las promesas de los gobernantes. Y más cuando un país tiene cómo hacerlo. Dame un chancecito para decirte esto. Recordé ahorita, el autor del Principito,
esta novela infantil que creo que aplica más a los adultos que a los niños, decía, como él era piloto, decía que cuando sobrevolaba el desierto del Sahara veía miles y millones de caravanas humanas, ¿no? De éxodo, eso sí eran éxodo, de personas yendo de un país a otro por la crisis. Y él se preguntaba cuántos Beethoven, cuántos Pascal, cuántos Newton irán en esa fila. Entonces, lo peor que se le puede hacer a un país es dañarle su juventud, dañarle los niños y matarlo. Como tú dijiste, son proyectos de vida. Entonces, mira, sí hago un llamado, de verdad, gracias por la invitación, Gustavo, al pueblo ecuatoriano. Vean desde el alma, no vean con el corazón, vean con el alma, no sean homovidens, no vean con los ojos. Hay que percibir desde el corazón. Miren, no es fácil para el pueblo venezolano, no es fácil para ningún pueblo del mundo que lo saquen a la fuerza, porque una forma de sacarte a la fuerza, muy sutilmente, es una mano de hierro pero con guantes de seda. Te dan duro, pero no lo sientes porque está adornado el guante. Nosotros lo vivimos en 1999. Realmente, ¿qué familia ecuatoriana no ha tenido por lo menos uno de sus miembros que tuvo que salir y ver en los aeropuertos verdaderas imágenes que nos desgarra el alma, gritos de desespero? Me comentaban que está cerca del aeropuerto de aquí, cuando funcionaba en Quito, las mallas, gente llorando. No, pues eso para una novela de dolor, de tristeza, pues era espantoso y es espantoso. Es lamentable. De alguna forma, entonces nosotros, de alguna manera, por eso no debemos olvidarnos y más bien deberíamos siempre recordar y ser agradecidos. Y ahora, al menos, yo digo, y Venezuela recibió muchos ecuatorianos, hermanos, también. Ahora, tienes 2 minutitos para que le pongas ya, pues para que entregues, no sé si tu mensaje, no sé si tu petición, no sé si tu propuesta, Juan Manuel, pero lo único que quisiera decirles, amigos invisibles, amigos televidentes, nosotros de alguna forma, de alguna manera, no podemos a lo mejor ayudar entregando $1, pero sí podemos comprar el juguito de naranja. Yo creo que de esa forma, de esa manera, en la práctica estamos contribuyendo para pues seguir manteniendo la esperanza que en algún momento va a terminar, va a acabarse este drama, este infierno que está viviendo Venezuela. Lo lamento mucho, puedo percibirte, sentirte. Gracias, Gustavo. Pues que tú estés indicando lo que está viviendo tu pueblo, tus conciudadanos. Así es que tienes 2 minutos, Juan Manuel, para indicarles, decirles eso. Bueno, yo sé que el pueblo ecuatoriano va a abrir su corazón como lo ha abierto y lo seguirá abriendo. Y a medida que vaya conociendo más entrañablemente el venezolano, va a entender que de repente quizás dicen que son arrogantes, que son idiosincrasias distintas, pero en el fondo son seres humanos. Decía Fernando Sabater, lo parafraseo, decía algo así como que nacemos hombres, pero en el decurso del tiempo nos convertimos en seres humanos. Ser humano es sensibilizarse, es ver al otro, es desdoblarse, es percibir al otro, sentir. Y Facundo Cabral, si mal no recuerdo, decía una frase así más o menos como sentipensante. Es decir, tú tenías que pensar, pero sintiendo. Si logramos conjugar esos dos, pensamiento y corazón, alma, mira, vamos a ser cada día seres humanos mejor. Y no es que son mis deseos, pero nunca en Venezuela pensamos que íbamos a salir y vamos a tener esta crisis. Hoy por ti, mañana por mí. Ecuatoriano, hermano, ábrele la puerta a los venezolanos. Quizás no le des dinero porque no es el camino. Quizás no tiene cómo darle un empleo, pero darle aunque sea la fraternidad, la hermandad, darle la esperanza y aunque sea darle un plato de comida, que en verdad va a estar agradecido porque la crisis es terrible en Venezuela. Y como voz de profeta, levantando la mano al firmamento y al cielo, que traspasa inclusive el firmamento y el cielo, como tienen, escuchen, 3 trillones, 3, ¿no es cierto? 3 trillones de barriles de petróleo, tienen rubí, tienen oro, sabemos que va a ser el Dubái de Sudamérica y nosotros vamos a ir también para allá. Pero a disfrutar. Amén. Gracias, muy bien. Voz de profeta. Y de esta forma le ponemos punto final, amigos. Y ojalá que luego de que lloramos, pues usted con absoluta seguridad, escuchándole a Juan Manuel, sintió, percibió el dolor, sufrimiento de ese pueblo venezolano. Con toda seguridad también, ahora tenemos un cargamento gigante, enorme, de esperanza. Amigos, recuerden que la vida es efímera, que somos solamente pasajeros, transeúntes en este mundo y que tarde o temprano tendremos que dejar este estuche llamado cuerpo. Así es que, amigos, recuerden que la vida es corta. Pasen bien y un abrazo para todos ustedes.